Crémenes es una localidad situada en la montaña oriental leonesa, a los pies del Parque Regional Picos de Europa y bañada por el río Esla. Crémenes es la cabecera municipal de otros 13 pueblos. En el primer cuarto del siglo pasado, Crémenes contaba con alrededor de 600 vecinos. Hoy en día residen en la localidad durante todo el año 75 habitantes. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más despoblada de España y León es una de las provincias que más población pierde. Las zonas más afectadas son los pequeños pueblos de montaña como este. Lo que más echo de menos en Crémenes pues es la convivencia de las personas. Ahora no hay la relación que había antes entre todos los ganaderos, era más cooperativista la gente, se hacían cosas de pueblo, se arreglaban caminos, se hacían hacenderas que iban todos los vecinos, y antes pues ibas por la noche a una casa y tenía la llave en la puerta, no se cerraban las puertas nunca. Sí, qué gratos recuerdos. Es que había tiempo para todo, éramos tan felices y disfrutábamos tanto, y era un ambiente fenomenal en Crémenes. Crémenes tuvo mucho éxito con los campamentos de verano antes de hacer el pantano, claro, que se podían bañar en el río. Teníamos una playa fluvial maravillosa, eso es lo que más echo de menos desde que se cerró el pantano en el 87. Era de lo mejor que había en toda la zona del Esla, de aquí de la montaña, y a consecuencia del pantano pues tuvimos que hacer unas piscinas municipales. Ahora la gente que viene en verano pues tiene las piscinas para ir a bañarse y pasar un rato allí. El río Esla, que era un río muy truchero, pero ahora ha cambiado con el pantano de Riaño. Pero a Crémenes pues le ha hecho mucho perjuicio por la zona de baño, y las truchas pues ha mermado muchísimo la trucha. Antes venían autobuses con pescadores, pescaban todos muchísimas truchas. Había gente en el pueblo que casi vivía de las truchas. Fue un factor muy importante en la economía de la zona. Había gran número de truchas que se comerciaban aquí en Crémenes, bien vía restaurantes o bien vía León. Y aquí se las envasaba con nieve del Pozo de las Nieves de Aguasalio, y se mandaban a los supermercados, tiendas de León o restaurantes de León, que se distribuían pues para Madrid, para Barcelona, para los mejores restaurantes de España. Se vendían truchas de la zona de Crémenes y del Esla. Un tema que le dio mucho auge a la zona de Crémenes fueron los concursos de piraguas. Había campeonatos nacionales de piraguas donde pues, acudían los mejores piragüistas de toda España. En este bello escenario de la montaña leonesa ha tenido lugar el 8º descenso nacional del río Esla en piragua. 55 palistas pertenecientes a 11 clubes regionales se fueron concentrando en las proximidades de Riaño para tomar la salida. La prueba constaba de 2 etapas, una de Riaño a Crémenes con 14 kilómetros de recorrido y otra de Crémenes a Cisterna, también de 14 kilómetros. Y otra cosa muy bonita, esta fue muy importante en Aluches. Un tema que había importante en la zona de Crémenes, concretamente en Crémenes, pues eran campeonatos de lucha leonesa, donde había importantes premios, así como concursos de bolos. Día de fútbol de los chicos, hacíamos guateques. También existía una feria monográfica de ganado de parda alpina, concurso de las mejores especies de parda alpina de la zona. Era un pueblo muy turístico, venía mucha gente los meses de verano aquí a pasar las vacaciones. A la gente le gustaba mucho venir a veranear porque lo pasaban muy bien. Pues hasta en casas particulares se hospedaba la gente
que venía a veranear porque no se cabía en el pueblo. Que como no cabían en las fondas, decían a las casas particulares que teníamos habitaciones y podíamos recibir, o sea, alojar a gente. Y así lo hacíamos. Durante el transcurso del siglo XX, Crémenes era una localidad de gran importancia en cuanto a negocios y servicios, pero la gran mayoría no han subsistido. Los edificios que antes albergaban comercios o servicios se han reformado y reconstruido en vivienda, están abandonados o tienen otra utilidad. A finales de siglo, la despoblación se acentuó y poco a poco fue haciendo efecto en esta localidad montañesa. Crémenes era la cabecera del ayuntamiento, donde había de toda clase de servicios. Entonces en Crémenes, de lo que fue Crémenes a lo que es ahora, había bastantes industria, se vivía bien. En aquella época es que allí había mucha ganadería. Prácticamente en Crémenes, quitando 3 o 4, todo el mundo era ganadero. Estaba el pueblo completo de gente. Estaban todas las casas abiertas. Había muchos niños. Había comercios, bares, labradores, había de todo. Herrería, hubo carpintería, después hubo un molino, restaurantes, tiendas de ultramarinos. Pues llegó a haber 5 o 6 tiendas, fíjate tú lo que te digo, ¿eh? Había un servicio completo. Sala de fiestas, es decir, pista de baile. Que tenía mucho éxito de aquella, que no había por aquí nada y los fines de semana pues estaba al completo. Luego de estos comercios, tipo de pueblo, donde colgaban los cacharros en el techo, y eso sí que prestaba, porque ibas, les pedías y tenían que coger un palo con un garfio y los descolgaban. Nos servían el vaso de vino en los mostradores de madera. Había una cooperativa para los lecheros de Crémenes. Había médico que residía aquí en el pueblo, había cuartel de la Guardia Civil. Escuela de niños y escuela de niñas. Madre de Dios, lo que había en mi pueblo. Los vecinos nos cuentan, como testigos del paso del tiempo y gracias a testimonios de sus antepasados, cómo era Crémenes en el siglo XX y cómo es en la actualidad. Con ellos recorremos los negocios que permanecían abiertos en esta localidad en la década de los 70 y los que han ido surgiendo desde entonces hasta el día de hoy. Pues en 1980 mi padre abre el taller en Crémenes, después de haber trabajado en la mina, y bueno, pues dando servicio pues al pueblo, a la comarca, Istierna, a los pueblos de la montaña, reparando maquinaria agrícola, pues coches, y estuve trabajando muchos años con él cuando terminé de estudiar, que estudié también mecánica, y estuve trabajando muchos años con él hasta que el 2020 él se jubila y yo pues sigo con el negocio. Sigo con el taller en Crémenes y aparte he abierto otro taller en Riaño, también de reparación de vehículos y aparte una empresa de asistencia en carretera 24 horas, 365 días al año. La carnicería la abrimos en el año 1956. Teníamos un matadero allí detrás, una bestecha, fíjate, allí se mataba carne de cerdo de todas las clases, cordero, ternera, terneras de por allí, que era cuando había muchos labradores y había muchas terneras. Bueno, las salchichas fueron mundiales. Nadie sabe los kilos de salchichas que nosotros haríamos. Nosotros lo picábamos, lo adobábamos y las hacíamos.
Una máquina especial para las salchichas, madre mía, de mi vida. Después ya los chiquillos fueron mayores, con una furgoneta, pues iban a vender por los pueblos. Tuvimos un buen negocio. Por eso, de tener buen negocio, pues pude dar estudios fuera de Crémenes a mis hijos. Pues ya la cerramos por circunstancias de la vida, que ya todos los hijos estaban fuera, y la cerramos en 2002. La tienda de electrodomésticos que tuve se llamaba Electromontaña y la abrí en el 1970. Y vendía pues de toda clase de electrodomésticos por aquí por la zona del Ayuntamiento de Crémenes, televisores, lavadoras, cocinas de gas, planchas, de toda clase de electrodomésticos. Yo tenía un proveedor en León que era el que me suministraba. La tuve hasta el año 1977. Mis abuelos abrieron la tienda aproximadamente en el año 33, 34. Vinieron los dos de Palencia, se conocieron aquí, se casaron aquí y montaron un supermercado de los de ahora, pero que entonces tenía todo, absolutamente todo lo que se necesitaba para vivir en el pueblo, estaba en este tipo de tienda. Mi abuelo tenía un carro con un caballo y iba vendiendo por todos los pueblos del ayuntamiento. Mi abuela, dentro de la vivienda, en la propia cocina donde hacían su vida, tenía bar. Entonces iba la gente, sobre todo, pues claro, en aquella época los hombres, claro, y a tomarse lo que ellos llamaban un cuartillo de vino, que entonces allí hacían tertulias y jugaban a las cartas y eso, y estuvieron abiertos hasta el año 80. Porque en los últimos años la hija más pequeña de mis abuelos, mi tía, pues trabajaba, era la que llevaba la tienda y decidió marchar fuera a trabajar y entonces tuvieron que cerrar la tienda. Allá por el año 1930 se abrió el estanco a nombre de mi abuelo, Faustino Díez, hasta el año 1963, que pasó a nombre de mi tía, una hija suya, Feliciana Díez Recio. De donde se servían era de un almacén que tenía la tabacalera en Riaño. El horario era desde que se levantaban los dueños hasta que se acostaban, y en cualquier momento podía aparecer cualquiera. Durante un tiempo tuvieron también el tema de correos, es decir, recogían las cartas, luego todos los días había que llevar una valija al autobús que pasaba por Crémenes y que luego lo traía hasta León. El estanco estuvo hasta el año 1985, en que se jubila mi tía Feli, y el tabaco pues empieza a vender ya en los bares que existían entonces en Crémenes. La cooperativa de leche de ganaderos se abrió sobre los años 1956, se cerró sobre los años 70, entre los 70 y 75. Los ganaderos llevaban la leche a la cooperativa, allí se la medían y extraían la mantequilla y la valoraban al precio que fuera, y la mantequilla la podrían vender o bien canjearla por productos que había en la cooperativa a bajo costo, como podían ser azúcar, sal. La cooperativa de Crémenes se encontraba en una casa que ahora actualmente es la Casa Rural de Reyes. La panadería del pueblo de Crémenes la inauguró el señor Valentín Fernández, mi abuelo, en el año 1920. En el transcurso
de los años la heredaron las hijas. Y en el año 1970, este es ya Tomás Recio, pues vino al pueblo a ayudarlas. Poco a poco pues se fue haciendo al pueblo y se quedó a trabajar. Y en el año 2000, ya cerrando la panadería de Crémenes, pues decidí pues hacer la panadería en Riaño. Y bueno, al ver que esto sí tiene futuro, pues van a seguir 2 hijos con la industria. Les gusta y están contentos. Tienen que trabajar, claro. A principio del siglo XX, este negocio se abrió con Digna y Julio. Luego pasó a su hija Carmen, llamándose Fonda Carmina. Destacó siempre como muy buena cocinera. Su especialidad era la forma como ella freía las truchas. La sopa de truchas. Carmina cerró por jubilación en el año 1995 y se abrió de nuevo en el 2007. Pasó a Reyes llamándose Aguas Bravas, bar-restaurante Aguas Bravas. Y ahora ha pasado a mis hijas. Bueno, pues total, ya cumplimos la 4ª generación en hostelería en Crémenes. Bueno, aparte de esto, una sobrina de Carmina, en una parte del edificio, porque era muy grande, tuvo peluquería. Abrí la peluquería en el 1968. Tenía 15 años, el mes de agosto, el 10, porque aprovechando ya la gente que venía a veranear y la gente del pueblo, pues era un mes muy bueno para trabajar. Y fue mi ilusión el sacarme el título y poner allí peluquería. Iban todas las personas del pueblo, iban todas las semanas. Algunas iban cada 8 días a peinarse. Lo era unisex, a los chicos, a las señoras, a la mujer del médico, la del cabo, la de los guardias, la de la carnicería, toda la gente. Bueno, tenía muy buena clientela y dejé la peluquería en septiembre del 1976, que ya me casé y nos vinimos para Madrid. En 1956 Adoración abrió la fonda, que era fonda, bar y una tienda de ultramarinos. Entonces ahí venían todo tipo de veraneantes a pasar el verano aquí. Luego en 1979 un incendio lo quemó todo y a partir de ahí Santos, un hijo de Adoración, cogió el negocio y puso una tienda de ultramarinos y un bar donde se jugaban partidas y se tomaba todo tipo de vino y tal. Y bueno, hasta el 2012 que ya se jubiló y ya tuvo que cerrar. La tienda la abrimos en 1958. Era una tienda antigua, que ya era del abuelo de mi marido, de Marcelo, y entonces pues empezamos como estaba la tienda, que tenía una taberna, cantina en ese caso, un mostrador para una parte, se despachaban vinos, y el trozo de mostrador que había vendíamos pues otras cosas, de mucho, porque se vendía en cantidad de cosas, de todo tipo, todo lo necesario para las casas en aquel tiempo. Se repartía pues esto con carros, era un carro con un caballo. Después ya, en vez de caballos, pues ya se iba con una furgoneta pequeña, lo primero. Y después ya era un furgón más grande. Sobre el 70, pues además ya reformamos también la tienda, la hicimos más moderna. Y más tarde ya, pues también pues pusimos fruta. Había prensa
Todos los días venían de León con un furgón y dejaban la prensa, periódicos, revistas de todo tipo, de lo que había entonces. En el 2000 pues ya acabamos la actividad y se cerró la tienda. En 1987 se inundó el pueblo de Huelde con el pantano de Riaño. Mis hijos y yo vivíamos allí, teníamos un bar y un restaurante. Bajamos a vivir para Crémenes y seguimos con el bar y el restaurante. Antes de llegar nosotros, en este local se encontraba la fonda de Nieves. En el año 2002 hicimos reforma y ampliamos el negocio. Hicimos un hotel rural. Hacemos una comida tradicional de cosas todas caseras, heredada de nuestras madres y abuelas, y ahí vamos ampliando un poquito más alguna cosa moderna. Hay mucha gente que viene a comer y a dormir y estamos muy contentos con el negocio. Soy Marian, la farmacéutica de Crémenes. Abrí la farmacia, la inauguración fue el 13 de octubre de 1983. Soy andaluza y vine una nevada y me gustó mucho el pueblo y me quedé. Y cuando yo vine, mucha gente quería abrir farmacia, pero nadie se atrevió. En un pueblo nadie quería poner farmacia. Crémenes tiene consultorio médico para 14 pueblos, que son los que pertenece a esta farmacia. Cada X tiempo la farmacia tengo que estar una semana, las 24 horas completas, haciendo guardia. Para otras farmacias que pertenecen al centro de salud de Cistierna, que comprende un área bastante grande. La farmacia lleva abierta casi 40 años y aquí sigue. La tienda de Balbuena, la crearon mis abuelos, Bernabé Balbuena y Emiliana Rodríguez, en los primeros años del siglo XX. Entonces era una tienda que se creó pues para vender de todo tipo de enseres, de todo tipo. Después tenían todo tipo de alimentación, también de herramientas para la agricultura, enseres relacionados con el mundo de la enseñanza. Tenían también una parte de mercería. A partir de los años 70 y tantos empezaron a vender también prendas de vestir, porque mis padres tenían fabricación de géneros de punto en León. Al principio la atendieron mi abuelo y mi abuela. Cuando ellos se hicieron mayores, se hicieron cargo mis tías, y sobre todo Emi y Ena. Y después más tarde mi madre, formaron aquí una academia de costura, de corte y confección. Ellas enseñaron a coser, a confeccionar, a hacer patrones a todas las chicas de la montaña que quisieran. Sobre el 80 o por ahí dejó la actividad de la tienda y de la escuela de corte y confección que aquí se creó, tan importante para la montaña oriental leonesa. La década 50 o por ahí, 50-60. Yo empecé a trabajar ahí a los 70 con 14 años y lo conocía de toda la vida. La madera se traía del puerto de Pan de Rueda, del puerto Pontón, todos esos puertos que es mucho hayedo. Lo que hay, o sea, se hacían tablones, tablas más delgadas y patas para muebles. Y todo eso normalmente se vendía la mayoría en Illescas, en Toledo. Que había, no sé, había allí 8 o 10 fábricas de muebles. Y las madreñas se vendían pues por muchos sitios, sobre todo Santander, Reynosa, todo eso, se facturaban muchísimas madreñas allí. Estaban todo el año haciéndose madreñas y en la época del invierno nos quedamos sin ellas. Más o menos en la década de los 80 se cerró ya porque se jubiló Pancho, que era el dueño, y se acabó la serrería.
La fábrica empezó a trabajar en el 91 y estuvo funcionando durante 5 años. Lo que se hacía allí básicamente eran embutidos, lo que es todo tipo de chorizo, salchichón, cecina, jamón, lomo. Luego la venta, pues era venta a distribuidores en Madrid, Bilbao, Barcelona, por todos los sitios. Y luego aquí teníamos un despacho de venta al público, que se vendía también bastante. Tenía todo tipo de maquinarias y había dos pisos. En la parte de abajo era donde estaban las cámaras de curación, de salazón y de conservación, y en el piso de arriba era donde estaban los secaderos y un ahumadero. La Comunidad Económica Europea exigía una ampliación, adaptarse a los años, y exigían una reforma muy grande, que a los dueños no les interesaba y prácticamente se cerró por eso. Porque venta, la verdad que había bastante venta y se hacía un embutido muy bueno, muy rico. Existen en la zona diferentes empresas que ponen en valor la naturaleza de Crémenes. El avistamiento de aves y otras especies, el descenso del río Esla durante los meses de verano y las diferentes rutas de montaña que ofrece esta localidad suponen un gran atractivo turístico. Por Crémenes pasa el Camino Badiniense, una ruta secundaria del Camino de Santiago que atraviesa los picos de Europa. En los pueblos pues necesitamos que venga la gente más tiempo, no solo para verano. Crémenes es un pueblo que tiene mucho turismo, vienen muchos veraneantes y mucha gente de paso, y nosotros les animamos a que vengan y se queden durante más tiempo. Ha habido gente que se ha comprado casa o alquilado y ha encontrado trabajo y ya se encuentra aquí viviendo. También la caza y la pesca son populares en esta localidad. En el pueblo también hay bares, restaurantes, también se puede salir con gente, puedes ir al monte, si te gusta correr hay sitios muy bonitos, como en mi caso puedes andar en moto, en bici, la pesca, la caza, en general muchas cosas diferentes a lo que puedes hacer en el día a día en la ciudad. Actualmente, en Crémenes hay 5 jóvenes que van al instituto y 7 niños que van al colegio, ambos ubicados en la localidad de Cistierna, a 17 kilómetros de Crémenes. También hay jóvenes que abandonaron el pueblo para continuar sus estudios o trabajar en la ciudad, pero finalmente optaron por regresar a esta localidad, donde residen a día de hoy. Hay varios casos de gente joven, como yo, que se han ido a estudiar o trabajar en la ciudad y al final se han vuelto al pueblo y pues ahora trabajan o bueno, tienen su vida aquí. Yo me fui a León a estudiar, luego estuve trabajando en León una temporada y luego ya me volví al pueblo y llevo aquí pues como unos 8 años y ya tengo toda mi vida aquí, por ejemplo. Tengo casa, tengo trabajo y todo. Yo decidí volver al pueblo porque es una vida un poco más tranquila, más relajada, los horarios son diferentes, conoces más a fondo a la gente, es otro tipo de vida en general, más en contacto con la naturaleza. Tenemos que intentar fomentar el empleo y hacer negocios que tengan salida para que pueda venir gente joven y pues los pueblos sigan como hace años que estaban repletos de gente y pues se vivía muy bien. Y de esta manera los pueblos como Crémenes pues seguirán teniendo un futuro muy bueno y mucha juventud.